Vamos a arrancar. Tenaris, Buenos Aires es lo que estamos viendo acá, Tenaris en Argentina. Tuvo una oportunidad muy buena, básicamente hace 2, 4, 6, unos 9, 10 días. Tuvo una oportunidad excelente de jugarse. Hay momentos en los cuales uno se puede jugar y básicamente vamos a verlo más grande para que se entienda bien. Hubo una señal excelente, decía, porque yo siempre hablo de quiebre consolidado. Recuerden, en este caso, que era una línea de tendencia alcista, esta azul que ven acá, un quiebre consolidado hubiera sido que tanto en estas dos barritas que están acá, que cerrara abajo, ¿sí? Cerró abajo, pero después la consolidación venía por un nuevo mínimo respecto del mínimo de estos 2 días de acá. Eso no pasó y además coincidió con el Fibonacci del 38%, ven acá el 38,2%, de todo este impulso que tiene acá. Si bien las proporciones de tiempo no son las mejores, las proporciones de precios fueron muy buenas, ya que coincidió la zona de soporte de 55 más el retroceso de Fibonacci del 38,2% que mencionaba recién, más la falla de consolidar una señal de venta. En adición pueden ver que el filtro de volatilidad del sistema de trading había tirado un montón de líneas. Esto implica que hay una alta volatilidad del sistema de trading y por eso cualquier señal de venta que se generara en esta zona tenía que ser completamente ignorada. Y además pueden ver que el filtro en sí del sistema de trading se mantiene alcista desde la última vez que lo estuvo, que fue básicamente cuando quedó 54 al alza en la segunda semana de julio. Entonces básicamente desde ese momento el filtro del sistema siempre apuntó a que solamente había que operar al alza. ¿Sí? Por eso, si bien no me gustan los niveles que está alcanzando el mercado en estos momentos, siempre aclaraba que no había que operar a la baja, lo dije varias veces, pero de todos modos fue una magnífica oportunidad para el que se jugó en la zona de 55, 56, porque la confluencia de la falla de quebrar en forma consolidada la línea de tendencia alcista, el soporte dado por el 38,2% de Fibonacci más el soporte de 55 más filtro del sistema de trading inherentes al sistema de trading, eso obviamente ustedes no lo tienen, pero con eso solo ya se podía jugar uno cómodamente, jugarse en 55 por un stop muy cortito en la zona de 54. Realmente el riesgo-beneficio era muy bueno, ya que si se activaba el stop no estábamos muy lejos, a menos que hubiera un gap importante, cosa bastante complicada de pasar si analizábamos el volumen, y la potencialidad de ganancia era bastante alta, como vemos que pasó después. Ahora tenemos una señal de compra confirmada y tenemos un target de quiebra reversión alcista que fue quebrado ya, pero vamos a decir dónde fue. Básicamente en la zona de 60-85 teníamos un target de quiebra reversión alcista. Esto lo digo a ojo mirándolo rápido, pero básicamente fue quebrado ese nivel y se confirmó con señal de compra confirmada. Realmente dio una ganancia bastante buena hacia la zona de 62,97. Recuerden, en realidad la operación debería haber nacido en 55 ante la falla de consolidar un quiebre de esta línea de tendencia. Y ahora estamos con una señal de compra confirmada y no lo estamos viendo. A ver qué pasó. Acá está. Y tenemos una resistencia make or break en este nivel. El núcleo, siempre lo más importante de una resistencia make or break en realidad es la zona central. Es decir, a ojo pueden calcularlo. Acá tienen bastante ancho, se paran más o menos en el medio, tampoco tiene que ser milimétrico. Y más o menos en 66,37 es el núcleo del make or break que estamos viendo acá. Y la primera fecha de resolución de esta zona sería el 22 de septiembre y la segunda sería, si fallara la resolución en esa zona, hasta el 6 de noviembre. Ven que es una resistencia make or break de largo plazo, pues se va a hacer un pivot muy importante. Eso está dado por la longitud, lo largo de la misma y lo ancho de la misma, ¿ok? Entonces, con esas fechas tentativas, básicamente lo que apunta aquí es que esta zona debería resolver como un final del movimiento o un punto que se quebrara y daría lugar a una aceleración. Pero principalmente lo que representa es problemas. Es decir, hay que tener cuidado en la zona superior a 66. Podría continuar, obviamente, pero eso lo veremos en semanas futuras. Por ahora tenemos una resistencia make or break muy importante y el trade debería haberse originado en 55 a pesar de que no había una señal de compra confirmada. Ya expliqué por qué. En Tenaris, Estados Unidos, también la compra fue muy obvia, fue algo similar. Fíjense, vamos a maximizarlo. Fíjense, tampoco se pudo consolidar un quiebre de la línea de tendencia alcista que teníamos acá y por eso de nuevo uno pudo jugarse en la zona de 28 a 28.50 dólares, obviamente en Estados Unidos, con el mismo razonamiento y dando lugar a una operación muy buena, ya que incluso sin señal de compra, de hecho el sistema, como normalmente lo ponía yo en los videos hasta hace 15 días, yo les hubiera dicho, no se los hubiera dicho porque
básicamente no les hubiera mencionado el filtro, que el filtro está, pero de todos modos hubiera habido una señal de venta, pero no se las hubiera dado por dos razones. Primero, la volatilidad del sistema estaba bastante alta. Fíjense cómo toda esta etapa nos dice que no operemos a la baja, todo este comportamiento, este indicador nos dice no operemos a la baja. Y el filtro principal del sistema de trading, desde que quebró la zona de 28 al alza a mediados de julio nuevamente, siempre se mantuvo, lo tenemos aquí, siempre se mantuvo alcista. Básicamente no había que operar a la baja, siempre había que operar al alza cuando se diera. Entonces, la verdadera operación debería haber nacido sin señal de compra en la zona 28, 28.50 al fallar un quiebre consolidado de la línea de tendencia. Trazar línea de tendencia es un arte y hay que estar muy acostumbrado a hacerlo, ya que a veces se dan oportunidades como esta. La falla de quebrar una línea de tendencia muy importante que oficia como soporte dinámico da lugar a esta buenísima operación que tuvimos aquí. Básicamente ahora sí ya tenemos una señal de compra bastante confirmada y teníamos una resistencia, perdón, un target de quiebre reversión alcista en 31,82, ¿sí? Que básicamente fue quebrado y después se estabilizó un poquito el papel. Es lógico después del verdadero arranque brutal que tuvo. Actualmente el stop, esto que ven acá es esta línea escalonada azul. El stop está en este momento para esta operación en la zona de 30. Fíjense, esta es la última etapa del escaloncito. Por ahí no se ve del todo bien porque coincide con el Fibonacci 2360. A ver si lo podemos maximizar un poquito. Se ve justo acá abajo. ¿Ok? Ese es el stop de la operación en sí. Como ven, el sistema de trading también contempla los stops. Entonces, ahora que ya más o menos está fuera del beta test, normalmente también en ciertas ocasiones vamos a ver el tema de los stops. Esto es Tenaris Milán. La señal de compra, sin señal de compra, es decir, la oportunidad de compra que mencioné en las partes de Estados Unidos y de Argentina, fue mucho más obvia en el gráfico de Milán. Si nos fijamos, vamos a ver un poquito menos, algo más de datos, teníamos una conjunción de factores. Primero teníamos el fuertísimo soporte de 10, fíjense que ni siquiera intentó quebrarlo un día, después hizo un mínimo creciente, demostrando que no iba a haber un quiebre consolidado realmente. Teníamos la misma línea de tendencia alcista que vemos acá, que cerró dos veces abajo, pero falló en confirmar una consolidación del quiebre de esta línea de tendencia, y teníamos un clúster de Fibonacci. Fíjense que esta línea que ven acá, ¿sí?, la línea de abajo de las dos blancas de esta vela, básicamente esa línea es la más importante de las dos, porque era un retroceso de Fibonacci de toda la caída que había tenido Tenaris, es decir, un retroceso de Fibonacci de bastante largo plazo ya, muy consolidado. Y fíjense cómo milimétricamente se acostó ahí y salió, muestra la vela debilidad a la baja. Y de hecho al día siguiente, en la siguiente vela, también se apoyó en el otro Fibonacci, que era el 50% de retroceso según este swing principal que vemos aquí. Si bien las proporciones de tiempo no son del todo las correctas, las de precio fueron milimétricas. Y la conjunción de este clúster de Fibonacci, más la falla de consolidar de nuevo, lo mencionamos de nuevo, el quiebre consolidado de esta línea de tendencia alcista, más la presencia del muy buen soporte de 10, que es mucho más claro este soporte de 10 que los soportes que se ven en Argentina y Estados Unidos. Por eso siempre digo que manda Milán cuando hablamos de Tenaris. Básicamente permitió que era bastante probable, es decir, el riesgo-beneficio de jugarse a comprar en esta zona estos 2 días era muy bueno. Si bien yo no soy amigo de las opciones, siempre aclaro eso, por eso siempre digo ojo con lo que hacen, pero el que opera papel o usa las opciones como cobertura, realmente la oportunidad fue magnífica, ya que esta confluencia de estos 3 factores dio lugar a una oportunidad de compra magnífica, que de hecho en algo más de una semana se alcanzó esta zona de acá, en la zona de 11.40, 11.30 y pico. No voy a activar el crosshair para ver el número exacto, pero es un punto importante porque si se fijan, ven una sombra prolongada al alza y a la baja. Esto es una señal de indecisión y dio lugar a estos 2 días después de un comportamiento lateral bajista. ¿Por qué? Porque ya después de una suba tan importante, a medida que se toman ganancias, etcétera, se da esta vela de indecisión. La señal de compra sigue activa. Fíjense que el sistema de trading apunta que no hay que operar a la baja por ahora. Esta señal de venta que se había dado acá había que ignorarla, por lo mismo que mencioné antes. El sistema de trading apuntaba que había más volatilidad, a largo plazo seguía siendo alcista, y teníamos un target de reversión alcista en 11.03 para Milán, que es la línea azul que vemos aquí, y el target de reversión alcista fue superado, ¿sí? Ok. Tenemos un... A ver, espero no quedarme mal sin tiempo, si no corto acá, no se me enojen.
el make or break no está puesto. Ahí está. Acá tenemos una resistencia make or break que es muy importante. Si bien yo había planteado en su momento que el objetivo era 12.50, hay que tener cuidado con esta zona de acá, en la zona de 11.60, 11.70, que es una resistencia make or break bastante importante para el papel. Tengan en cuenta eso. El movimiento alcista, que el que lo aprovechó bien, fue bastante bueno. Las fechas de resolución para ese make or break son el 23 de septiembre o entre esa fecha y el 6 de octubre. Fíjense que esta zona es complicada, el movimiento alcista fue muy bueno. Sigo planteando que el objetivo en realidad a mediano plazo sigue siendo 12.50, pero habrá que ver cómo sigue. El que operó en 55 ya debería estar, según Milán en 10, ya debería estar pensando en proteger la ganancia, ya que fue un movimiento alcista muy rápido y podría haber una corrección de corto plazo antes de intentar un nuevo empuje.